Tomar asiento, hermanos, en esta hora y vamos a continuar con nuestro estudio de Nehemías. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos que prácticamente Nehemías, el libro, lo podemos dividir en dos partes? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, la primera parte, los capítulos del 1 al 6, ¿de qué nos hablan? De la edificación de los muros, de la reedificación de los muros. Y los capítulos del 7 hasta el 13, ¿de qué nos van a hablar o de qué nos están hablando? De la edificación del pueblo dentro de los muros. Los muros eran necesarios, hermanos, para darle al pueblo una atmósfera necesaria para lograr un propósito más grande. La semana pasada veíamos que los muros no eran el propósito final. Los muros eran solamente un medio a través del cual Dios iba a lograr un propósito más grande en la vida de ellos. Los muros esos, hermanos, se iban a quedar ahí. Pero la gente es gente que Dios está interesada en su vida y en su alma. Y eso es algo más valioso para Dios y para nosotros también. Entonces, en los capítulos del 7 hasta el 13, Dios está hablando de la edificación o reedificación de la vida espiritual del pueblo dentro de los muros. ¿Amén? La semana pasada hablábamos de un mensaje que le llamábamos avivamiento. ¿Se acuerdan? Y ese avivamiento consiste en que la palabra de Dios más acción nos da ese avivamiento. El escuchar la palabra y el reaccionar en obediencia a la palabra, hermanos, el Espíritu de Dios y su gracia puede tomar en su soberanía a un pueblo y levantarlo para lograr un propósito grande en el tiempo que Dios lo quiere hacer. Amén. Ahora, ¿qué veíamos la semana pasada? Veíamos que se tomó la palabra de Dios y que ya no Nehemías fue y se sentó o estuvo de pie en uno de los lugares ahí como parte de la congregación, y ahora pasó al escenario Esdras. Y Esdras tomó la palabra y Esdras enseñó la palabra en ese momento. Y veíamos, hermanos, en la exposición de Esdras, veíamos tres cosas. La lectura de la Biblia, o la palabra que eran la ley de Moisés, los 5 primeros libros, la revelación de Dios hasta ese momento, la lectura, y luego veíamos la explicación, que significa ponían sentido en la palabra. Es decir, agarraban la palabra y la explicaban para que tuviese sentido en la vida de la gente que lo estaba escuchando. Y en tercer lugar, aplicaban la palabra. Entonces, ¿en qué consiste una predicación, hermanos? Lectura de la palabra, explicación de la palabra y aplicación de la palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a producir la lectura de la Biblia, la explicación de la Biblia y la aplicación de la Biblia a la vida de las personas? Es lo que vamos a predicar el día de hoy. La palabra de Dios, se llama el mensaje de esta mañana. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios trae un propósito, cumple un propósito por el cual Dios la soltó, por lo cual Dios la inspiró, por la cual Dios la da a la gente. Entonces, el título del mensaje de esta mañana, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y está basada en los capítulos 9 y 10. Ahora, en estos capítulos, hermanos, el tema de este pasaje o de esta porción es que la confrontación de la palabra de Dios produce confesión, más compromiso, más entrega. Fíjese, confesión, más compromiso, más entrega. Cuando se lee la palabra, se explica la palabra y se aplica la palabra, el resultado de una congregación obediente a la palabra es que esa congregación confiesa su pecado delante de Dios,
se compromete con Dios y se entrega por el compromiso que hizo hacia Dios. ¿Sí? Son tres cosas. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera en la vida de la iglesia hoy en día? Que cuando se predique la palabra, se lea la palabra, se explique la palabra y se aplique la palabra, Dios espera obediencia de parte de la congregación a la palabra. Y esa obediencia de parte de la congregación, de parte de la iglesia, se debe mostrar hacia Dios en tres aspectos: en confesión, en compromiso y en entrega. Para que no sea así nada más hablar por hablar, o nada más estar hablando sin tomarnos el tiempo para meditarlo. Hermano, así, claramente, ¿qué quiere Dios cuando usted escucha el mensaje de la palabra? Que usted le obedezca. ¿Cómo se va a mostrar la obediencia? ¿Confesando? ¿Por qué? ¿Por qué confesando? Porque la palabra de Dios siempre revela nuestro pecado. ¿Sí? Confesando entonces el pecado. Luego después, comprometiéndome a hacer un ajuste en mi vida con respecto a ese pecado. Y luego después, entregarme para que el compromiso que hice delante de Dios se cumpla. ¿Se entiende eso? Pues ya terminamos, vámonos a la casa. Vamos a quedarnos con esto. Quédese usted con esto. La confrontación de la palabra de Dios nos lleva a confesar nuestro pecado, a comprometerme con Él y a entregarme a Él. ¿Sí? Lea conmigo esto. La confrontación de la palabra de Dios nos lleva a confesar nuestro pecado, a comprometerme con Él y a entregarme a Él. Una vez más, la confrontación de la palabra de Dios nos lleva a confesar nuestro pecado, a comprometerme con Él y a entregarme a Él. ¿Qué había pasado con este pueblo, hermanos? ¿Qué es lo que estaba pasando con este pueblo en esta época, en este tiempo? Este pueblo, hermanos, se había apartado completamente de la palabra de Dios. Se habían apartado completamente de la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que los seres humanos hemos sido creados todos por Dios? ¿Sí usted cree esto? No somos productos de la evolución. Somos resultado de la creación divina. Porque una obra tan maravillosa como el ser humano, hermanos, no puede ser resultado de otra cosa más que de la divinidad de nuestro Dios. Porque que usted sepa cuántos músculos y cuántas arterias y cuántas cosas están funcionando en nuestro interior al mismo tiempo, hermanos, eso no lo puede hacer la casualidad. Eso solamente lo puede hacer un creador sabio, todopoderoso, eterno, solamente. Ahora, si usted y yo hemos sido creados por Dios, ¿quién es el que tiene el manual para nuestra vida? Pues Dios. Dios es el que tiene el manual para nuestra vida. ¿Cuál es el manual que Dios ha dejado para nuestra vida? La Biblia, la palabra de Dios. Es el manual de instrucciones que Dios ha dado para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en nuestra vida. ¿Quiere usted tener sabiduría? Aquí está, en la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener la guía correcta para vivir cada día de su vida? Aquí está, en la palabra de Dios. ¿Quiere usted tomar decisiones sabias en todo lo que usted hace? Aquí está, en la palabra de Dios. ¿Quiere usted evitar muchos tropiezos en su vida? Lea la Biblia y obedezca la palabra de Dios. ¿Quiere usted realmente encontrar el propósito por el cual Dios lo creó? Lea la palabra de Dios. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Pero si usted no sabe eso, usted va a desperdiciar su vida en muchas otras cosas y no va a vivir para el propósito divino por el cual Dios lo creó. ¿Sabe usted que usted respira todos los días? Hasta el día de hoy.
¿Sabía que cada segundo, cada minuto usted está respirando? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Porque en el momento en el que Dios ya no lo quiera, Dios puede cortar eso inmediatamente, sea en la vida de usted o sea en la vida de todos. Pero ¿por qué Dios nos ha permitido vivir hasta el día de hoy? Porque tiene un propósito. Usted debe descubrir el propósito de Dios para su vida. Si usted descubre el propósito de Dios y vive en el propósito de Dios, usted terminará su vida aquí en la tierra y habrá cumplido con lo que Dios le pidió, y no hay satisfacción más grande en la vida de un ser humano que saber qué es lo que Dios quiere para él y que concluya su vida haciéndolo. Eso es lo más maravilloso y esa es la bendición más grande, independientemente de que haya pruebas o no para lograrlo. Esa es la bendición más grande que usted puede tener. ¿Lo cree? Entonces, hermanos, necesitamos leer la palabra. Necesitamos estar en la palabra. Y este pueblo se había apartado de la palabra. Como se apartó de la palabra, empezaron a apartarse de la voluntad de Dios. Como se apartaron de la voluntad de Dios, empezaron a hacer cosas que eran desagradables ante los ojos de Dios. Como el pueblo empezó a hacer muchas cosas que eran desagradables ante los ojos de Dios, Dios permitió que el enemigo viniera a ellos y se los llevara cautivos y les robara todas las bendiciones que Dios antiguamente les había preparado para ellos. Y durante 70 años este pueblo estuvo cautivo. Se perdió todas las bendiciones que Dios tenía para ellos en esos 70 años. Y esta generación, después de 70 años, regresa otra vez al lugar de la voluntad de Dios, pero no saben qué hacer en el lugar de la voluntad de Dios. Y están ahí con buenas ganas, con buena voluntad, con buen deseo, pero ¿saben qué? No había palabra. Y donde no hay palabra, no hay dirección. Así que este pueblo ya tenía algunos años de haber regresado y no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Entonces Dios levanta algunos siervos como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, los levanta para que vayan y dirijan. Pero hasta que no llega la palabra de Dios al pueblo es que surge un avivamiento en el pueblo. Qué importante es esto. Usted puede tener buena voluntad. Usted puede ser a sus propios ojos una buena persona. Usted puede tener, según usted, buenas intenciones y buen plan de vida. Pero si usted no está alineado a la voluntad de Dios, déjeme decirle que nada de eso será próspero ante los ojos del Señor. Cuando usted alinea su vida a la voluntad de Dios que está aquí en la Biblia, entonces su vida tendrá un propósito correcto para el cual vivirla. ¿Y qué es lo que resultó, hermanos, de leer la palabra? Ellos confesaron. Y ese es el primer punto que yo quiero tratar. Aquí podemos ver una gran confesión en el capítulo 9. Hay una gran confesión de parte del pueblo hacia Dios. Y ahí en los primeros 5 versículos, no vamos a leer los 2 capítulos, eso los va a leer usted en su casa, ¿verdad? Yo sé que lo va a hacer, o creo que lo va a hacer. Pero en el capítulo 9 dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías,
levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Ellos, hermanos, aquí está una evidencia de que ellos habían tenido un contacto verdadero con la palabra de Dios. Porque, hermanos, solamente cuando tenemos ese contacto con la palabra de Dios nos lleva a una confesión de este tamaño, a un deseo de confesar realmente las cosas que no hemos hecho ante los ojos de Dios. ¿Qué hace la Biblia? ¿Por qué mucha gente no le gusta la Biblia? Hoy en día la gente quiere escuchar temas motivacionales como 7 pasos para ser una persona altamente efectiva. Hoy en día la gente quiere escuchar temas como las claves del éxito. Y la gente quiere escuchar este tipo de cosas. Y tristemente algunas iglesias se han dedicado a darle a la iglesia o a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y se dedican a darle a la congregación puros temas de tipo motivacional. Y tratan de mantener el ánimo de la gente en un nivel, pues para que la gente se sienta con ganas y entusiasmo de querer hacer las cosas. Yo no estoy en contra de los temas motivacionales, pero eso no edifica la vida de una iglesia. Lo que edifica la vida de una iglesia es la palabra de Dios. ¿Y por qué mucha gente no quiere leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios señala nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice en qué estamos mal, ¿sí? Y muchas veces, hoy en día, la gente lo que menos quiere escuchar es que alguien le diga que está mal. Todos queremos escuchar que nos digan, no hombre, está muy bien, vas muy bien, ¿no? Síguele echando ganas, así como vas a ver que vas a llegar muy lejos. No sé a dónde, pero va a llegar lejos. O sea, no sabe a dónde va a llegar, pero va a llegar lejos. Pero la palabra de Dios tiene un propósito verdadero. La palabra de Dios tiene como meta que usted y yo cada día nos vayamos conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es una buena meta. La meta del varón perfecto. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que a través de las pruebas y las dificultades que usted y yo pasamos, cada día nuestro carácter se va conformando al carácter de Cristo Jesús. Y eso glorifica y exalta el nombre de Dios y bendice nuestra vida. Entonces, hermanos, vemos aquí una gran confesión, dice, y estando en pie, confesaron sus pecados. Y también confesaron las iniquidades de sus padres. Ahora, piensen en esto. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que realmente yo no soy el culpable de lo que me está pasando. El culpable de lo que me está pasando son mis padres, porque ellos me educaron así. Ellos son los que me hicieron de esta manera. Yo simplemente he heredado de ellos las actitudes que ahora yo tengo. Yo he heredado de ellos el carácter que yo tengo. Yo he heredado de ellos el temperamento que yo tengo. Y por eso, por culpa de ellos, y por culpa de las enseñanzas de ellos, y por lo que ellos no me dijeron, y por lo que ellos me hicieron, y empezamos a sacar una serie de cosas, y traemos una amargura en nuestro corazón acerca de lo que nuestros padres hicieron, y queremos culpar a ellos de lo que nosotros somos hoy en la actualidad. Y déjeme decirle que no. Usted es culpable de usted mismo, de sus propios errores, porque usted no tiene por qué cargar con esas cosas que a usted le heredaron. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Confesó su pecado, pero también confesaron los pecados de sus padres. Qué interesante.
Ellos dijeron, Dios, nosotros hemos fallado, hemos abandonado la palabra, hemos andado en pos de otros dioses, hemos puesto a un lado tu voluntad, nos hemos olvidado de los mandamientos que tú has dejado, pero Señor, nuestros padres también lo hicieron. Y te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por los pecados de mis padres. Si yo he heredado algunas cosas de parte de ellos que no están bien en mi vida, Dios, yo confieso los pecados de ellos también. Borra, Señor, en mi vida la influencia negativa de mis generaciones pasadas. Libérame de eso y dame libertad en la verdad que es Cristo Jesús. Y Jesús me va a hacer libre a mí, porque Cristo me va a ayudar a vivir una vida nueva en el Señor. Así que, hermanos, no tenemos por qué nosotros arrastrar con una descendencia o una herencia pecaminosa de parte de los padres. Muchas veces dicen, no, pues es que él es tomador porque su padre también era tomador. Él es golpeador de su esposa porque su padre era golpeador de la esposa. Él es infiel porque su padre es infiel. Él es así porque su padre era, porque su mamá era, porque era y por eso él es así. Pues hermanos, esos pecados generacionales no tenemos por qué arrastrarlos. Tenemos que limpiar, hermanos, nuestra generación, confesándola y poniéndole en las manos de Dios para heredar a nuestros hijos, hermanos, una mejor generación, para enseñar a nuestros hijos, hermanos, un mejor camino, para darles a ellos, hermanos, una herencia de vida espiritual mejor que la que yo pude tener. Pero usted se puede liberar de eso si confiesa su pecado. Necesitamos confesar nuestro pecado, porque si no confesamos nuestro pecado, usted está ahí arrastrando ese pecado en su vida todo el tiempo. Es como si usted dijera, voy a limpiar el refrigerador, pero no, la charola de la verdura, no importa que tenga un mes ahí, pero no, esa no me va a alcanzar para limpiarla, y así la deja usted la charola de la verdura. Después usted abre el refrigerador y dice, como que algo huele aquí extraño, ¿verdad? Algo huele raro. ¿Y qué es? Pues lo que lavé, le puse cloro y le puse un montón de cosas para que oliera bien. ¿Por qué huele feo? Porque no ha terminado de sacar todas las cosas que tiene que sacar de ahí. Y hermanos, la confesión es como sacar delante de Dios aquellas cosas que nos afectan, que nos dañan, que perjudican y que no deben estar en nuestra vida. Así que, hermanos, necesitamos confesar. ¿Y quién nos señala el pecado? La palabra. La Biblia es la que nos señala el pecado y tenemos que confesar a nuestro Dios ese pecado delante de Él. Vemos aquí, hermanos, que este pueblo hizo esto en humillación, en santificación, en arrepentimiento, en adoración y en bendición. O sea, esa confesión, todo esto lo hicieron ellos. Así, hermanos, se humillaron delante de Dios. Nosotros no queremos humillarnos, ¿sí? No queremos nunca humillarnos. Siempre queremos que de alguna manera seamos exaltados. Siempre queremos que alguien hable de nosotros y que hable, sí, Rogelio hizo algo grande. Y que hablen de él, que es grande, ¿verdad? De perdido que prepara bien la cena. Sí, pero que digan algo de mí. Y siempre estamos queriendo que nos digan algo positivo de nosotros. Pero, hermanos, es necesario que delante de nuestro Dios reconozcamos la grandeza de Dios y reconozcamos quiénes somos nosotros para que seamos humildes delante de Él. ¿Sabe usted cómo es que Dios sana un pueblo? Humillándonos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice Dios. Pero a veces nosotros queremos que Dios haga un cambio en nuestra vida, pero nosotros queremos seguir igual. Queremos tener las mismas actitudes soberbias, las mismas actitudes orgullosas en nuestra vida, queremos tener las mismas actitudes, hermanos, de pecado en nosotros y queremos que Dios haga un cambio en nuestra vida. ¿Cómo, hermanos? Tenemos que humillarnos. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Entonces tenemos que ser humildes, hermanos, delante de nuestro Dios, y este pueblo se está humillando. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué es ese cilicio? Cilicio y tierra sobre sí. Lo que ellos estaban haciendo es que se estaban humillando delante del Señor. ¿Sí? Pero también, hermanos, en santificación, dice versículo 2, y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Cuál había sido el pecado, hermanos, de esta nación? Se habían mezclado. Cuando Dios había dicho que ellos tendrían que ser un pueblo apartado y que les había dicho que ellos tenían que casarse entre ellos mismos como pueblo que eran. ¿Por qué? ¿Dios es un Dios elitista? ¿O por qué? ¿Por qué estaba Dios pidiéndoles a ellos que se casaran entre ellos mismos, entre el pueblo? ¿Saben por qué? Porque lo que quiere Dios es que la gente, ellos se casen con gente que creen en el mismo Dios, que tienen un mismo Dios, que tienen una misma fe, que tienen una misma esperanza en el Señor, que tienen un mismo código de reglamento y de mandamientos que es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando ellos empezaron a casarse con gente de otro pueblo, que tenían otros dioses, que tenían otras creencias? Empezaron a desviar el corazón de ellos tras de otros dioses, tras de la avaricia, tras de la idolatría, tras de otras situaciones que desviaron el corazón del pueblo. Por eso Dios pedía al pueblo que ellos tuvieran un Dios, solamente un Dios. Y lo que ellos hicieron fue santificarse. Ya habían apartado de las otras naciones, ya se habían separado de los matrimonios mixtos que habían creado en el pasado. Y también en arrepentimiento, dice el versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Estuvieron confesando y adorando, confesando y adorando, confesando y adorando su pecado delante de Dios. Y luego terminaron bendiciendo al Señor. Así que, hermanos, ¿cuál es el resultado de la palabra? La palabra no vuelve vacía. La palabra te lleva a confesar. Cuando nosotros estamos aquí en la congregación escuchando un mensaje de la Biblia y la Biblia señala algún pecado en nosotros, hermanos, ¿cuál es la reacción que debemos tener? Confesar, ir con Dios y decirle: Señor, yo soy ese que te está fallando. ¿Sí? La palabra tuya me ha hablado a mi vida y yo estoy haciendo eso que dice tu palabra, que hicieron aquellos, también lo estoy haciendo yo hoy en día. Hoy está pasando conmigo, de la misma manera, con situaciones diferentes, circunstancias diferentes, pero yo estoy haciendo eso. Dios, perdóname porque estoy fallando de esta manera. Y la Biblia debe llevarnos a esto. Si la Biblia, hermanos, solamente la tomamos como un libro de conocimiento, si solamente la tomamos como un libro de historias, como un libro de datos, hermanos, entonces la Biblia no va a lograr un objetivo. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios señala nuestro pecado. Y nuestro pecado nos lleva a confesarlo delante de nuestro Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, aquí podemos ver también que hay un gran compromiso. El resto del capítulo 9, ellos están en esa oración y es una oración muy, muy intensa. Una oración donde prácticamente hacen un resumen del Pentateuco. En esa oración están reconociendo los eventos importantes del Antiguo Testamento en su oración y cómo es que esos eventos importantes hablan a la vida de ellos. Pero aparte de que ellos confesaron su pecado, aparte de esto, ellos hicieron un gran compromiso. Ahí en el capítulo 10, en los versículos del 28 al 31, capítulo 10, versículos del 28 hasta el 31, dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores,
los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué están haciendo ellos? Un compromiso. Ya Dios les había mostrado su pecado. Ya ellos habían confesado su pecado. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo un compromiso de parte de nuestro Dios. Y hermanos, eso es lo que usted y yo también tenemos que hacer. ¿Sabe usted que ser cristiano no significa venir cada domingo a la iglesia? Venir a la iglesia cada domingo es parte de la vida cristiana. Pero ser cristiano significa tener una relación con Dios, cercana. Y cuando Dios habla y señala a nuestra vida algo, y yo le confieso mi pecado y le pido perdón por él, ¿qué es lo que voy a hacer acto seguido? Comprometerme a no volverlo a hacer. Comprometerme con Dios a no querer seguir haciéndolo. A apartar mi vida de eso que estaba haciendo. Si yo estaba haciendo algo que es desagradable ante los ojos de Dios, pues mi compromiso es, Señor, ya no lo quiero hacer. Ayúdame a no volverlo a hacer. Dame la fuerza, que tu Espíritu Santo me llene de tu poder para vencer la tentación en mi vida y no volverlo a hacer. Compromiso. Hay que hacer compromisos, hermanos, de parte de nosotros para con el Señor. ¿Quiénes hicieron compromiso aquí? Dice el versículo 28 que todos, y nos hace como que un relato, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Jehová, con sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento. Todos hicieron un compromiso, hermanos. Vale la pena destacar aquí que los líderes, los sacerdotes, los levitas, ellos hicieron un compromiso. A veces, hermanos, como parte del orgullo de la gente, es no hacer compromisos porque, no, es que yo ya estoy en una posición de liderazgo y yo todo eso ya lo estoy haciendo. Yo ya lo estoy viviendo, yo ya estoy bien. Yo no tengo por qué tomar un compromiso con respecto a eso. Eso que está diciendo el pastor es para otros, pero no es para mí. Y hermanos, nosotros todos debemos tener una actitud de humildad delante de Dios para reconocer que estamos fallando en muchas de las cosas que la Biblia señala en cada predicación que escuchamos cada domingo o cada jueves en la iglesia. ¿Y quiénes debemos ser los primeros en poner el ejemplo, hermanos, en tomar compromisos? Los líderes. Cuando la congregación ve a los líderes tomar decisiones, hermanos, la congregación sentirá también el apoyo, la confianza, la motivación de tomar decisiones en su vida. Porque está viendo otras personas, líderes que toman decisiones en su vida, que se consagran, que se arrepienten, que se apartan y que reconocen. Hermanos, los líderes de la iglesia y del pueblo de Dios en todo momento siempre hemos sido seres humanos, expuestos a caer, expuestos a pecar, expuestos a desobedecer. Por eso tenemos que tomar y hacerle ver a la congregación que como mismos seres humanos que somos debemos ser los primeros en tomar decisiones en nuestra vida. En una iglesia, hermanos, para que una iglesia crezca, los líderes debemos ser los primeros en dar ejemplo a la iglesia, en tomar decisiones de consagración al Señor. De apartar nuestras vidas de pecado,
para que nuestras vidas sean ejemplares y guías para la vida de otras personas que apenas comienzan en su crecimiento en la vida cristiana. Y vemos aquí, hermanos, que todos tomaron esas decisiones. ¿Y a qué se comprometieron en el versículo 29? Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. ¿Qué significa protestar? Cuando leemos la palabra protestar, como que tiene una connotación negativa, ¿verdad? Siempre pensamos como, protestar. ¿Sí? Yo soy especialista en protestar, ¿verdad? De hecho, soy líder del sindicato de quién sabe cuándo. O sea, no está hablando de eso. Protestar no solamente tiene una connotación negativa. ¿Ustedes han visto cuando el presidente toma protesta? ¿Qué hace el presidente cuando toma protesta? Se compromete, hace un juramento. Él se compromete delante de una nación, ¿verdad? Y en Estados Unidos, en los tiempos antiguos, el presidente se comprometía delante de Dios y de una nación a respetar un código, un reglamento, una constitución. Y vemos aquí que ellos estaban comprometiendo, estaban protestando, estaban haciendo un juramento que iban a andar. ¿Qué significa que andarían? Que vivirían, que sus vidas se regirían, que sus vidas se conducirían de acuerdo a, en el caso de ellos, la ley de Dios, que era la revelación que estaba expuesta delante de ellos en ese tiempo. ¿Sí? La ley de Dios que fue dada por Moisés. Si nosotros, hermanos, protestamos, si nosotros tomamos un compromiso, ¿cuál debería ser nuestro compromiso si fuera algo parecido a lo que ellos hacen? Nosotros comprometemos a andar, nos comprometemos a conducirnos, nos comprometemos a que la Biblia sea la autoridad en nosotros, en nuestra manera de vivir, de conducirnos. Nos comprometemos a que la Biblia sea la que nos da las pautas en la toma de las decisiones que tomamos todos los días. Ese debería ser nuestro compromiso como iglesia. ¿Cuál debería ser el compromiso de los cristianos? Comprometernos, hermanos, protestar delante de Dios y delante de la congregación a que la Biblia va a ser nuestra regla de vida, nuestro manual de vida. ¿Qué significa que la Biblia sea nuestro manual de vida? La consultamos, la conocemos y la cumplimos. ¿Usted conoce los manuales de operaciones registrados por una empresa? La empresa puede ser sancionada si no se conduce de acuerdo a los manuales de operación establecidos para la empresa. Bueno, la iglesia tiene un manual, es la Biblia. ¿A qué vamos a protestar? Vamos, hermanos, a hacer una protesta. Vamos a hacer un compromiso delante de Dios, un gran compromiso de guardar la palabra de Dios. Por eso le invitamos a usted a que lea la Biblia todos los días. Por eso le invitamos a tener una relación con Dios diaria, una disciplina de lectura de la palabra de Dios diaria. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos la palabra. La palabra no vuelve vacía, hermanos. La palabra, la Biblia es el único libro que se puede decir que es un libro vivo. Todos los demás libros que hay y que han existido y que han sido escritos e impresos, de alguna manera, hermanos, ninguno es un libro vivo. La Biblia es el único libro vivo. Porque cuando usted lo lee, usted tiene una relación con Dios al leerlo. Usted está comunicándose con Dios. Usted está comunicándose con el escritor que inspiró la palabra, con el autor de la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, está escuchando los decretos, los mandamientos, los preceptos, el carácter de Dios. Usted está conociendo a Dios en su vida cuando usted lee la palabra. Por eso es importante que usted lea la Biblia todos los días. Todos los días, aparte, un tiempo para lo más importante que es leer la palabra. Lea la palabra. Ellos se estaban comprometiendo a esto. Ellos, hermanos,
tenían una copia, ¿sí? O el original. Nada más. Nosotros, hermanos, tenemos una copia de las Sagradas Escrituras. Cada uno. Ellos tenían una parte de la revelación de Dios. Nosotros tenemos la revelación inspirada de Dios completa. Y muchas familias tenemos 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestra casa. Ellos tenían una y se estaban comprometiendo como pueblo a obedecerlo, a guardarlo, a estar ahí, a vivir de acuerdo a ello. Hermanos, que nosotros no podamos, hoy en día nosotros hasta podemos tener la palabra de Dios en medios electrónicos y llevarla a todo lugar, en todo momento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos muchas ventajas con respecto a ellos para leer la palabra. Y aún, hermanos, que usted diga, ay, pero es que está bien grandote, ¿verdad? Es que es mucha. Pues déjeme decirle, hermano, que sí parece mucha, pero no es tanta. Es lo necesario. Dios nos escribió lo necesario, ¿sí? ¿Sabía usted que usted lo pudiera leer en un año? En medio año. Yo he conocido, hermanos, personas que han tomado reto de leerla en 2 meses. La Biblia completa. Lea la palabra, hermano. Deleítese en la palabra. Piense en lo que Dios le dice en la palabra. Extraiga los principios de la palabra para su vida. Ellos se estaban comprometiendo a eso. Pero además, hermanos, también ellos estaban comprometiéndose a santificarse. En el versículo 30 dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. O sea, no lo vamos a hacer. Ellos tomaron un voto, un compromiso de santificación, un compromiso de apartarse. Y sabes, hermano, una diferencia entre una persona que cree en Jesucristo y de una persona que no cree en Jesucristo es que el que cree en Jesucristo aparta su vida para agradar a Dios de manera natural. Muchas veces dicen, no, es que ahí en tu iglesia te prohíben. No, hermano, en la iglesia no prohibimos nada. Nada, no se prohíbe nada. La palabra de Dios es la que nos da el manual de vida. Y cada persona toma decisión de hacerlo o de no hacerlo. Pero el que ha creído en Jesucristo y que ha entendido el sacrificio de Dios y que ha entendido el propósito de Dios para su vida, quiere guardar su vida de acuerdo a los preceptos de Dios para agradar a Dios. Lo quiere hacer de voluntad propia. Lo quiere hacer como un deseo de agradar a Dios. Es natural. La persona que ha nacido de nuevo expresa su deseo por ser agradable ante Dios. Entonces, hermanos, ellos hicieron un compromiso y vemos que realmente estaban mostrando evidencia de que habían tenido contacto con la palabra de Dios. Ese día que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, desde el alba hasta el mediodía, leyendo la palabra, explicando la palabra, todo eso, hermanos, realmente habían tocado sus corazones. La Biblia había llegado a sus vidas. La Biblia tiene que llegar a tu vida, hermano. La palabra de Dios tiene que tocar tu corazón. Los cristianos debemos confesar nuestro pecado para poder ser sensibles a la voz de Dios cuando Él habla a nuestra vida. Cuando no hay confesión de pecados, es como una tortuga que tiene una concha encima y que Dios quiere tocar su vida y no la puede tocar porque hay una concha ahí. Así es el pecado en nuestra vida. Dios quiere hablar a nosotros, pero el pecado te hace insensible. El pecado te hace que no sientas el llamado de Dios a tu vida. Pero cuando confiesas tu pecado, te quitas toda esa cáscara que tenías encima de pecado y ahora quedas expuesto delante de Dios, sensible a que Dios hable a tu vida y toque tu corazón.
Y también el compromiso que ellos estaban haciendo, hermanos, era un compromiso de respetar el día del Señor. El versículo 31 dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ellos estaban diciendo, vamos a comprometernos con Dios, pero vamos a comprometernos en serio. Si Dios ha dado un día de reposo por causa del hombre, lo vamos a respetar, lo vamos a guardar. Ahora, nosotros, hermanos, los creyentes, los que creemos en Jesucristo, hermanos, tenemos un día especial en el que nos congregamos como iglesia para Dios. No significa que es el único día para Dios. Nosotros creemos que cada día de nosotros es para Dios. Pero el día que nos reunimos como iglesia y como congregación es el día domingo. ¿Sí? Es el día jueves en el tiempo de la oración. Son los días que como iglesia hemos definido. ¿Y saben qué hicieron ellos? Hicieron un compromiso. Ese día no vamos a hacer ninguna otra cosa. Es el compromiso que ellos hicieron. Hoy en día, hermanos, el pueblo cristiano se ha vuelto tan tibio y tan indiferente a la palabra que es fácil cambiar el día del Señor por cualquier otra cosa, por lo que sea, y no darle a Dios su lugar. Usted puede decir, pero es que eso sería como establecer un legalismo en la iglesia. No, déjeme decirle que son principios de compromiso de un pueblo para con su Dios. ¿Sabe usted que las generaciones pasadas de la vida de la iglesia, cuando la iglesia era ferviente y la iglesia estaba dispuesta a entregar su vida por Cristo, hermanos, la gente se entregaba completamente al Señor y hacían compromisos y nada los movía a ellos de su fe? Nada, absolutamente nada los movía a ellos de su fe. Así que, hermanos, aprendamos a hacer compromisos también para con nuestro Dios y decidamos cuán importante es congregarnos con Dios, congregarnos en la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por último, hermanos, una entrega total. Vemos aquí una entrega total. En el capítulo 10 del 32 al 39. Vemos, dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y por todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña. Fíjense que todos estaban participando y todos se habían comprometido en distintas ofrendas. Aquí nos habla de la ofrenda del impuesto anual, la ofrenda de la leña. Son ofrendas de ellos, ¿verdad? No son ofrendas de nosotros como iglesia. Estoy hablando del pueblo de Israel en este entonces y las ofrendas que ellos establecieron en ese momento que correspondían a la ley de Dios, porque ellos acababan de leer la palabra de Dios, acababan de entender la palabra de Dios y ahora estaban poniendo en acción lo que habían aprendido. Y ellos, hermanos, recordaron y en este momento revivieron la ofrenda del impuesto anual, la ofrenda de la leña. ¿Qué es esto de la ofrenda de la leña? Ellos necesitaban esa leña ahí constantemente y alguien la tenía que llevar, ¿sí? Es como nosotros, por ejemplo, nosotros necesitamos la energía eléctrica, cosa que ellos no lo tenían y por lo tanto no era una necesidad para ellos. Nosotros tenemos la necesidad, otras necesidades, las necesidades de los aires acondicionados, necesidades que nos hemos establecido.
Y ellos tenían otras necesidades. Y ellos dijeron, bueno, esta es la ofrenda de la leña. Y se preparaban para traer la leña, cada una de las personas, inclusive estaban ahí los líderes trabajando y contribuyendo para esto. La ofrenda de la leña para el servicio, la ofrenda de las primicias, ¿sí? Para dar al Señor, la ofrenda de los diezmos y los diezmos de los diezmos. Y vemos todo esto, ¿y sabe qué es esto? Es compromiso. Esto es compromiso. Sentir que la iglesia es mi iglesia. Sentir que la iglesia es mi familia. ¿Por qué yo contribuyo en mi casa? ¿Por qué me gusta que mi casa esté cómoda? ¿Por qué me gusta que mi casa esté en orden? Y que en mi casa haya lo suficiente. Porque amo lo que hago en mi casa. Amo a mi esposa y amo a mis hijos. Y por eso contribuyo para ello. ¿Por qué contribuiría en una iglesia? Porque amo a Dios. Porque amo a mi iglesia. Porque amo la obra que mi iglesia hace. Porque amo los planes y los proyectos de la vida de mi iglesia. Porque amo el tiempo que paso en mi iglesia. Amo el tiempo que paso con mis hermanos en mi iglesia. Por eso contribuyo. Por eso aporto, por eso ofrendo al Señor. ¿Sí? Y vemos aquí, hermanos, que ellos habían entendido. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos confesaron, ellos se comprometieron y ellos se entregaron. Se entregaron. Y miren, hermanos, en un pueblo tan materialista como en los tiempos actuales, o el tiempo actual que vivimos, cuando se trata de tocarle el bolsillo a una persona, inmediatamente como que si se le estuviera ofendiendo, ¿verdad? Como si se le hubiera dado una palabra ofensiva porque se tocó el tema de los recursos y del dinero. Pero sabes, hermano, en toda organización y en todo lugar, todo cuesta siempre. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos un club de fútbol, ¿cuesta o no cuesta un club de fútbol? ¿Y por qué habríamos de contribuir? Yo me acuerdo cuando jugábamos fútbol, que los que jugábamos y nos gustaba jugar, pagábamos un arbitraje y pagábamos un uniforme. ¿Sí? Me acuerdo que cuando mi hijo estaba chico, lo escribí en un club. Y en ese club teníamos que pagar varias cosas. Pagábamos no solamente pagábamos como una especie de colegiaturas mensuales, unas aportaciones mensuales. ¿Por qué? Porque las canchas, las instalaciones donde entrenaban, el alumbrado y todo lo que se tenía que hacer, los maestros, los entrenadores, todo eso costaba. ¿Sí? Si usted quisiera pertenecer a un club, deportivo, o a un club como el Club Primavera, o como otro club de estos, donde usted va y disfruta de las instalaciones, ¿eso cuesta o no cuesta eso? ¿Y por qué uno lo hace? Porque uno quiere estar ahí, porque uno quiere disfrutar de eso, uno quiere ser parte de eso. ¿Sí? ¿Qué me hace pensar, hermanos? Bueno, simplemente mi familia. Mi familia cuesta. Prender un foco en la casa cuesta. Prender un clima en la casa cuesta. ¿Sí? Poner algo dentro del refrigerador cuesta. Cenar cuesta. Comer cuesta. Bañarse cuesta. O sea, todo eso cuesta. ¿Y por qué uno contribuye? Porque uno ama. Ahora, ¿qué nos hace entender, hermanos, que la iglesia no? ¿Qué nos hace entender o nos hace pensar que la iglesia la sostiene el gobierno? Pues no la sostiene el gobierno. Toda la vida, toda la historia, el pueblo de Dios ha tenido que entregarse. Ha tenido que entregarse de distintas maneras para que el pueblo de Dios pueda funcionar. Y el pueblo de Dios pueda trabajar. Y el pueblo de Dios pueda cumplir sus metas. ¿Sí? Para que una iglesia pueda tener misioneros, hermanos, y contribuir con ellos en otras partes del mundo. Todo eso cuesta. ¿Y quiénes somos los que ayudamos a que esos propósitos se logren en la vida de la iglesia? Los miembros comprometidos y entregados de la iglesia. Los que hemos madurado y los que entendemos
el plan de Dios, el propósito de Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces vemos aquí podemos ver, hermanos, una entrega total. Ellos dicen, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año. Y luego en el versículo 39 concluye diciendo, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Así que, hermanos, en la iglesia es muy, muy importante que nosotros aprendamos del pueblo del tiempo de Nehemías, ¿sí? Lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe volver vacía. Hoy se está predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios no debe regresar vacía. Debe de haber confesión, debe de haber compromiso y debe de haber entrega a nuestro Dios. Y eso estamos estudiando 2 capítulos de Nehemías. Hay muchas cosas más que la palabra de Dios nos enseña, pero en esta mañana solamente estamos viendo estos 2 capítulos de Nehemías. ¿Esto le habla a usted? ¿La palabra habla a tu vida? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser indiferentes? Incline su rostro y cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar.